Este ejercicio hace parte de las pruebas de ciencias naturales y dice: a continuación se muestra un modelo que simboliza la distribución de las moléculas de agua en estado líquido en un recipiente cerrado. Luego dice: cuando este recipiente se calienta manteniendo la presión constante, las moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. ¿Cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que pueden adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? Entonces, aquí se representa el agua. Recordemos pues que el agua se representa como H2O. Y en este caso pues la molécula de oxígeno está representada con una bolita blanca y las moléculas de hidrógeno con las bolitas negras. Entonces nos preguntan, ¿cómo quedaría esa distribución si está pues en estado líquido? Bueno, en estado líquido sería exactamente el mismo que está acá. ¿Y cómo quedaría en estado gaseoso? Entonces, en estado gaseoso lo que sucede es que ya el líquido deja de estar en la parte baja, sino que se distribuye de manera uniforme en todo el recipiente. Sin embargo, algo a tener en cuenta es que los cambios de estado son cambios físicos, no cambios químicos. Es decir, la molécula como tal o el compuesto no cambia químicamente. Entonces, si tenemos las moléculas juntas de H2O, van a seguir estando juntas, el hidrógeno con el oxígeno, no hay cambios químicos. Entonces, por ejemplo, opción, la opción A, se descarta porque aquí se estarían separando el hidrógeno del oxígeno. En el segundo están distribuidos más o menos de manera uniforme en el estado gaseoso y en el estado líquido pues quedan en la parte inferior, es decir, la B sería la correcta. En el punto C pues el gas sube pero no está distribuido de manera uniforme en todo el recipiente, entonces esta pues sería incorrecta. Y el D también implicaría un cambio químico porque se estarían separando las moléculas de hidrógeno de las de oxígeno. Entonces pues la respuesta sería la opción B. Luego tenemos, dice, la línea punteada en la figura muestra un corte realizado a un triángulo. El corte es paralelo a la base y corta por la mitad la altura que es perpendicular a la base. Para realizar el corte se determinó la altura del triángulo utilizando que el seno de 45 es h, cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que son 120 centímetros. Luego se dividió h entre 2. Realizando este procedimiento y teniendo en cuenta que el seno de 45 son aproximadamente 0,71, la distancia a la que se cortó la altura del triángulo fue aproximadamente. Entonces nos dan el procedimiento. Este ejercicio ya hace parte pues de matemáticas. Nos dice en el procedimiento para calcular la altura a la que se cortó, que es calcular h y dividir entre 2. Entonces calculamos ahora el valor de h. Sabemos que el seno de 45 es h sobre 120. Sin embargo, como aquí no se tienen calculadoras para resolver esto, nos dan el número, el valor, y pues seno de 45 es lo mismo que escribir 0,71 aproximadamente. Entonces 0,71 va a ser h sobre 120. Despejando la h sobre 120. Despejando la h, se tiene que h va a ser 120 por 0,71. Entonces hay que hacer una multiplicación con... Esas son multiplicaciones con números decimales. Entonces se hace la multiplicación normal y luego se cuentan los decimales y se corre la coma. Entonces 1 por 120 da 120. 7 por 0 da 0. 7 por 2 da 14. Y 7 por 1 7 y 1 8. Entonces esto da como resultado, sumando pues estos dos, 0, 2, 5, 8.
Y corriendo la coma, como la coma está en uno de los números 2 con dos, corrida dos cifras, dos decimales, pues aquí quedaría 85,20. Significa que el valor de h son 85,20 centímetros. Y nos dice pues que se hace el corte por la mitad de h. H se divide entre 2. Entonces habría que dividir 85,20 entre 2. Entonces realizando esta división, 4 por 2, 8, a 8, 0, se baja el 5. 2 por 2, 4, a 5, 1, se baja el 2. 3, bueno, en este caso sería 6, 6 por 2, 12, a 12, 0. Y este 0 que se baja se pone acá. Y nuevamente pues se corre la coma. La respuesta sería 42,60 centímetros. Es por donde se realiza el corte. Y entonces la respuesta que es más aproximada sería 42 centímetros. Esta sería la respuesta C. Finalmente, este ejercicio también hace parte pues, de matemáticas. Dice, en un juego el animador elige 3 números positivos, X, Z y W. Y una vez elegidos deben proveerles a los participantes información que permita hallar los números, declarando ganador al jugador que primero los encuentre. En una ocasión, el animador les suministró como pistas a los participantes los valores de R igual a XZ, S igual a XW y T igual a ZW. Información suficiente para hallar los valores de X, Z y W. Una de las jugadoras quiere hallar X primero. La forma de hallarlo es resolviendo. Bueno, en este caso tenemos 3 incógnitas. Las 3 incógnitas son X, Z y W. Incógnitas son X, Z y W. Serían las 3 incógnitas. Y para hallar esas incógnitas nos dan un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones que se tiene es que R es igual a XZ, S es igual a XW y T es igual a ZW. Entonces se tendría este sistema de ecuaciones, un sistema 3×3. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Y de este sistema, estos valores, tanto R como S como T, se supone que son conocidos. Es decir, nos lo dan en este caso como R, como S y como T, pero podrían ser 3 números. Entonces, R, S y T son conocidos, X, Z y W son incógnitas. Entonces, si lo que se quiere es resolver el sistema de ecuaciones, hay que dejar, en este caso, X en términos de los valores conocidos, de R, de S y de T. Entonces hay que operar y la manera en la que se pueden resolver estos sistemas de ecuaciones es sustituyendo, reemplazando y sustituyendo una ecuación en la otra. Lo primero que debe hacerse es despejar la z de la primera ecuación, no de la primera, de la tercera. Esta vamos a llamarla ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces primero despejamos la z de la tercera ecuación. Queda como z igual a t sobre w. Ya que despejamos z porque z es una de las variables que no queremos. Y reemplazamos, por ejemplo, dentro de la primera. Entonces se reemplazaría la ecuación, esta ecuación 3, la ecuación 3 en 1. Y se obtendría R es igual, dice que R es igual a X por Z, entonces R es igual a X por, en vez de escribir Z se escribe T sobre W. Y esta podemos llamarla nuestra ecuación 4. Entonces se tiene la ecuación 4,
Y se tiene la ecuación 2, que es la ecuación que no hemos utilizado, que nos dice que S es igual a X por W. Y esta sería pues la ecuación 2. La ecuación 2 que no hemos utilizado y la 4 que es una mezcla entre la 1 y la 3. Y nuevamente, como lo que se quiere es despejar X, habría que despejar la otra incógnita y reemplazarla para que todo quede en términos de X. Una opción sería de la ecuación 2, que es un poco más sencilla, despejar W. Entonces queda que W es S sobre X. Y ahora se reemplaza esa W en la ecuación 4. Entonces estaríamos reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 4. Y se obtendría que R, escribirlo con negro, es igual a X por T sobre W, pero W es S sobre X. Entonces ya se tiene una ecuación, una sola ecuación con una sola incógnita, donde el valor de R es conocido, el valor de T es conocido, el valor de S es conocido y X es la única incógnita. Aquí por regla de la oreja, pues esto es T sobre 1. Esto es como si fuera T sobre 1 y S sobre X. Entonces quedan extremos arriba, medios abajo, por regla de la oreja. Entonces esto es como si quedara R es igual a X por extremos es T por X y medios es 1 por S o S. Y finalmente pues aquí se pueden agrupar las X. Va a quedar que R es igual a X al cuadrado por T sobre S. Pasando lo que no es la X al otro lado, queda que S por R sobre T va a ser igual a X al cuadrado. Y finalmente, para terminar de despejar la X, se le puede quitar aquí el cuadrado y se pone como raíz. Entonces X va a ser la raíz de S por R sobre T. O en otras palabras, pues la respuesta sería la D.